Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Andrés Mato Barragán. Y le voy a dar una explicación sobre el proyecto moderno de una línea del punto que se lleva acá. Como podemos evidenciar, la arquitectura contemporánea inició sobre los años de 1880, finalizando el siglo XXI, el siglo XIX, perdón, donde se vio una industrialización en cadena, no solo en la parte industrial, sino en la parte de la construcción, en el ámbito arquitectónico, de la tecnología, de la construcción se veía cada vez más evolucionada con el pasar de los años. Teniendo en cuenta las necesidades de las personas, entonces se iban creando unas nuevas máquinas que facilitaran esas actividades. Pasamos al año de 1890, donde se desarrolló el movimiento arquitectónico como es el modernismo, que buscaba romper los paradigmas y los estilos clásicos que contenía la arquitectura. Por tal motivo empezaron a crearse nuevos estilos y nuevas tendencias al interior de la arquitectura. En el año 1900, en la exposición de París, se presentan nuevas corrientes arquitectónicas, teniendo en cuenta y basadas bajo la tecnología. Entonces se buscaba un cambio moderno e iniciativa en la construcción. De ahí saltamos al año de 1910, donde inicia la Primera Guerra Mundial, que es una de las etapas donde dio ese cambio a la arquitectura de una manera muy drástica, teniendo en cuenta que estas construcciones deberían cumplir una función en beneficio de la guerra, que es en el año 1911, es el surgimiento del movimiento moderno de Bauhaus. Es un movimiento que se dio a cabo teniendo en cuenta la Primera Guerra Mundial, donde todos los arquitectos, artistas y demás diseñadores estaban pasando por una etapa muy dura, donde eran perseguidos, teniendo en cuenta sus ideologías. Entonces emigran a otros países y ahí se crea Sheridan House. En el año 1914 a 1918, la transición de lo que quedó de la Primera Guerra Mundial, lo que generó la crisis cultural y arquitectónica, donde Europa tenía que volver a levantar sus edificaciones, volver a crear nuevos entornos que fuesen útiles para la ciudadanía. De ahí saltamos al año de 1920. En España se dio el modernismo catalán. Es un movimiento innovador que va basado en unas estructuras en piedras, estructura interna de pilares y ladrillos, el uso del hierro, que ya empezó a utilizarse de una forma más común. Dejó como precedente la casa de Mita, la de la paradera por Antoni Gaudí, que es una estructura que cumplía con este tipo de características en ese entonces. Entre el año 1920 al año 1924 aparece un arquitecto muy famoso, que es Le Corbusier, quien inicia con sus teorías de los 5 puntos de la nueva arquitectura, que lo que él buscaba era tener una ventana, un recorrido, terrazas, jardines que van a tener una finalidad a la vivienda que él impone o que él plantea. 5 puntos que fueron ya publicados durante el año 1926, ya fueron ya revisados y fueron una base importante de la arquitectura moderna. Para 1924 en Países Bajos llega un nuevo estilo, es el neoplástico. Es algo parte de, de la arquitectura moderna, donde tomo como referencia la casa de Ribet Strunder, eh, diseñada por el arquitecto Henri Riberet. Es una composición asimétrica, flotantes, utilizaba colores, la implementación de muchos colores fuertes, colores vivos, y utilizaba una serie de azoteas que nos llevaban soportes y eran en unos espacios libres que pudieran tener espacios flotantes y de fácil acceso a las personas.
del año 1929 en Chile, perdón, llega el renacentismo sudamericano, el primer edificio que cumple estas características de acuerdo al estilo arquitectónico. Es un edificio que fue diseñado por Overpaun Santiago y por Sergio Lauri García, donde muestra una volumetría en las ventanas, ventanas amplias con correderas y el uso de hormigón armado, que pues anteriormente no se utilizaba, teniendo en cuenta que utilizaban piedras y otros elementos para poder sostener este tipo de edificaciones. Para el año de 1930 llega el funcionalismo y la relación entre guerras, que ya se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial, estaba en auge. Entonces ya las arquitecturas tenían que basarse de acuerdo a la función que iban a cumplir durante las guerras. Entonces ya los diseños tenían una función y un carácter específico. Tomamos como referencia la teoría de la reforma que sigue la función de la República Checa, donde notamos una edificación de la villa de Tanger, villa donde tenía soportes y columnas corridas en acero, uso de hormigón y, y ventanas demasiado amplias. Ahí también en 1930 encontramos en Suecia la exposición de Estocolmo en el pabellón de Gamber amplio la transición de los países nórdicos del clasismo nórdico al funcionalismo. Pasamos de un estilo arquitectónico donde cada punto diseñado debería tener una función específica para la edificación. Entre 1931 y 1932 en México se destacó el funcionalismo radical, el cual se reflejaba en la casa del estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo por Juan Harman, arquitecto que tomó como tal fueron tubos expuestos, una arquitectura basada en colores, fachadas más prominentes y el uso de elementos de una u otra manera reciclados que podrían dar un mejor aspecto físico a las fachadas que tenía la edificación. También se contaban con un estilo de ventanas industriales que le daban ese aporte de calidez y luz al interior de la casa. También para el año de 1932, en Finlandia, el funcionalismo y humanismo se tiene en cuenta en las instalaciones médicas, donde se creó el sanatorio de Paimon Park por Antonin. En esta edificación buscaban tener un espacio limpio, ordenado. Es ahí donde es una base para los hospitales y centros médicos de la época, porque en base a esto se empezó a darle esa importancia a tener espacios limpios y adecuados para la zona de salud. Igual forma, durante 1932 tenemos en Suiza el priorismo habitacional, una obra, un edificio. Vemos aquí el edificio de Claret en Ginebra por Le Corbusier, donde él plantea estos edificios, estos bloques de apartamentos con unas estructuras en acero y fachadas en vidrio prominentes. Es uno de sus iconos en la arquitectura por parte de Le Corbusier. También en 1936 en Argentina encontramos el monumentalismo, que hace parte del modernismo, arquitectura moderna, donde se crea el edificio de Kanban en Buenos Aires por Sánchez Lugos. Es un hito de la arquitectura y el hormigón en Sudamérica. Es uno de los más altos que se contaban para el año 1936 en Latinoamérica. Por eso es tan importante. También en 1936 encontramos el funcionalismo radical dentro de las construcciones de edificaciones con función propia, como son puentes peatonales, con diseños estratégicos, diseños, inclusión del acero, incluir vidrios para que la gente que cruzara por estos puentes no se mojara o no recibiera fuertes rayos del sol. Entonces, esto de una u otra manera le da al cliente función de todo. El año 1937 en Dinamarca, funcionalismo cotidiano,
pasa a estilos de arquitectónicos muy básicos, muy sencillos, donde encontramos la estación de servicio, la gasolinería de Chauvel, creada por R. Jackson. Se caracterizó por una simpleza, el uso de hormigón excesivo. Es una estación de servicio que aquí en Colombia es una bomba de gasolina, donde tiene un estilo caracterizado por en forma de hongo, hecho totalmente en hormigón y totalmente en fachadas blancas. No se da el uso de color. Así mismo se utilizaba mucho las ventanas industriales que dan calidez, iluminación y ventilación a las instalaciones. De ahí pasamos a 1940 a 1950, donde la posguerra y la expansión de la Segunda Guerra Mundial es otro punto vulnerable de la arquitectura. Estos estilos del movimiento moderno y se globalizó tanto a Latinoamérica y otras partes del mundo, y Norteamérica en especial, donde se daba lugar al brutalismo, uso de colores, formas que no tenían sentido de una u otra manera, pero para la arquitectura era una forma de expresar su arte. Al año de 1950 y de 1950, en la India observamos eh, el postcolonismo, que pasa esa transición donde encontramos una obra por el complejo capitolino hecha por Le Corbusier, que se caracterizó por el uso del hormigón en bruto, ventanas prominentes, espacios, cortinas de agua, espacios verdes prominentes, de acuerdo a lo que planteaba Le Corbusier en los 5 puntos. Asimismo, en 1958, el edificio Sagrado Le Bourg, que van por Philip Jackson, utilizaba ya elementos como es el bronce, el vidrio en sus fachadas de una manera prominente. Esto es una cúspide edificio, un rascacielos del modernismo, donde ya incluía el acero como estructura principal y el bronce y el vidrio como parte de sus fachadas, creaban esa estética al diseño. Para 1960, el Palacio de Platón, en la sede del Poder Ejecutivo brasileño, la Plaza de los Tres Poderes. Se trata de uno de los últimos diseños que se vio muy fijo durante 1960 y finales de la época de la arquitectura moderna. Es un edificio, una arquitectura que demostraba el uso excesivo del vidrio, donde ya no se utilizaban muros cortantes ni tampoco separación entre los espacios. Era más como algo más amplio, de fácil acceso a todo el mundo, donde en un solo espacio encontrábamos todos los servicios que una persona podría requerir. Esto hace parte de uno de los hitos más importantes de Brasil, teniendo en cuenta el diseño que se llevó a cabo y que hace parte de la rama del poder judicial al interior de un país como Brasil. Solo te doy muchas gracias.